El Tribunal Constitucional entra en sesión, vista de la causa rol 3262, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Ingeniería, Contabilidad y Mecánica Industrial Limitada, respecto del inciso 11 del artículo 132 del Código Tributario. Tiene la palabra la señora relatora Pilar Arellano. Gracias, señor presidente. Como fuera señalado, de conformidad al petitorio del libelo de Fojas 1, se pide la inaplicabilidad del aludido inciso 11. No obstante, cabe precisar que, según lo señalado a Fojas 3 por el actor y atendida la fundamentación del requerimiento, se puede precisar que la parte del precepto que concierne al conflicto de constitucionalidad de autos reza de la manera que sigue. No serán admisibles aquellos antecedentes que, teniendo relación directa con las operaciones fiscalizadas, hayan sido solicitados determinada y específicamente por el servicio al reclamante, en la citación a que se refiere el artículo 63. El reseñado pronunciamiento de inaplicabilidad se solicita para que surta efectos en el proceso de reclamación tributaria incoado por el actor, que actualmente se sustancia por la Corte Suprema en sede de casación en el fondo, bajo el rol 41.128-2016. En cuanto al conflicto de constitucionalidad planteado, este consiste en lo medular, en determinar si es constitucional o no el que un contribuyente, por aplicación del precepto reprochado, no pueda hacer valer determinados antecedentes como prueba en sede jurisdiccional, por el hecho de no haberlos presentado ante el Servicio de Impuestos Internos, mismo que los habría requerido en la citación a que se refiere el artículo 63 del Código Tributario. Lo anterior, pues a juicio del peticionario, ello importa el desconocimiento de los derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la seguridad jurídica, reconocidos en los numerales 3 y 26 del artículo 19 constitucional. A efectos de fundar su acción, el actor se refiere a los hechos relacionados con la gestión judicial pendiente para luego exponer las argumentaciones en derecho que sustentan los vicios de constitucionalidad que denuncia. En cuanto a los hechos, expone que el servicio, por diversas liquidaciones de mayo de 2015, pretende el cobro de diferencias de impuesto al valor agregado, correspondientes a diversos periodos tributarios de los años 2012, 2013 y 2014, por un monto aproximado de 315 millones de pesos. Ello obedecería a que el actor no habría declarado el impuesto en la forma establecida por la ley. Y frente a ello, el actor presentó reclamo tributario en contra de las antedichas declaraciones. Y pese a aportar prueba, el reclamo fue rechazado, en tanto se acogió el incidente de inadmisibilidad probatoria alegado por el servicio, declarando inadmisible su prueba por presentarse en el caso sublite los presupuestos establecidos por la norma que ahora se objeta. Sustancialmente, por aplicación de dicha norma, el juez de la instancia decidió no valorar los libros contables del actor, los cuales estimó como antecedentes no presentados en su oportunidad en sede administrativa, y sin que se haya acreditado alguna causal de incumplimiento no imputable al contribuyente. Explica el actor que de haberse admitido las probanzas, las diferencias reales que debieron haberse liquidado alcanzaban, respecto de las citadas liquidaciones, a un monto neto de 98 millones aproximadamente. Y frente al veredicto de primer grado, el actor apeló y el Tribunal de Alzada de Antofagasta confirmó el fallo, impidiéndolo entonces acreditar que las liquidaciones reclamadas no se ajustaban a lo logrado, motivo por el cual dedujo el recurso de casación en el fondo que constituye el proceso pendiente invocado. En cuanto al derecho, a juicio del actor, el problema se produce desde el momento en que la disposición censurada fija una sanción procesal con graves efectos en sede tribunalicia, respecto de una obligación del contribuyente, a saber, acreditar sus obligaciones tributarias mediante los respectivos libros contables. En tanto, su cumplimiento queda entregado al arbitrio del fiscalizador del servicio, que requiere documentación, libros contables o antecedentes. Explica que argumentó en el reclamo que al momento de la citación él estaba clasificado como emisor electrónico y que, debido a problemas tecnológicos derivados de la falta de soporte técnico del servicio, no pudo dar completo cumplimiento a la citación. En efecto, sin control alguno, se dio por sentado el incumplimiento de una carga legal establecida respecto del contribuyente, que el propio ente fiscalizador impidió cumplir, al no poder recuperar de sus sistemas la documentación pertinente. Precisa al efecto que el artículo 21 del Código Tributario dispone que para obtener que se anule o modifique la liquidación o reliquidación, el contribuyente deberá desvirtuar con pruebas suficientes las imputaciones del servicio. Y la disposición reprochada viene a ser ineficaz este derecho a defensa citado en aquel artículo y garantizado constitucionalmente por el artículo 19 constitucional.
agrega lo anterior, que el inciso segundo del mismo artículo obliga al contribuyente a probar con sus libros contables, documentos y otros medios que permita la ley la verdad de sus declaraciones o la naturaleza de los antecedentes y monto de las operaciones que deban servir para el cálculo del impuesto. En el marco de lo dispuesto en el citado artículo 21, explica el lector que la norma impugnada habla de antecedentes y si se tiene en consideración la definición que de los mismos da el diccionario de la Real Academia Española, se puede declarar inadmisible cualquier documento o antecedente que diga relación directa con una operación fiscalizada, pero jamás la contabilidad o los libros contables. Y el mismo artículo 21 distingue entre libros contables y otros antecedentes. No obstante, el juez de la instancia erradamente declaró inadmisibles libros contables y facturas que, de acuerdo a la ley, son obligatorias de llevar por haberlos estimado como antecedentes. Específicamente, en cuanto a los vicios de constitucionalidad alegados, explica que se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva que la Constitución garantiza en su artículo 19, número 3, al prescribir que se asegura el derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, y a su vez se desconoce el derecho al debido proceso. Lo anterior, desde el momento en que la disposición impugnada al impedir la admisibilidad de los libros contables y sus respaldos como prueba documental en el procedimiento judicial de reclamación, por el hecho de no haber sido aportados en sede administrativa ante el servicio, obstruye el derecho a la acción, limitando o anulando la capacidad probatoria del contribuyente reclamante, lo que se produce la indefensión del mismo ante cualquier actuar arbitrario del ente fiscalizador que determina diferencias de impuesto con información incompleta sin ajustarse a un procedimiento administrativo en que se cumplan todas las garantías del debido proceso. Más aún, si el propio organismo fiscalizador produjo la situación por la evidente ineficacia de su sistema de facturación electrónica y que, conforme a la norma impugnada, carece de control judicial efectivo. A todo lo anterior, se agrega que, conforme a la historia de la ley, se hizo incluso una reserva de constitucionalidad respecto de la norma impugnada. Observaciones al requerimiento. Por presentación de Fojas 345, el Servicio de Impuestos Internos formuló sus observaciones al requerimiento solicitando su rechazo sobre la base de las argumentaciones que se sintetizan a continuación. En primer lugar, el ente fiscal presenta observaciones de forma, alegando que el requerimiento debe rechazarse. 1. Porque se promueve respecto de un precepto que ha sido declarado conforme a la Constitución en sentencia de esta magistratura Rol 2279 y el requerimiento es prácticamente idéntico a aquel que dio lugar a dicha sentencia. 2. Porque el precepto impugnado no corresponde a una norma decisoriaritis, de manera que jamás será determinante para resolver una contienda tributaria. 3. Porque el requerimiento carece de fundamento plausible, desde el momento en que plantea una cuestión de legalidad al alegar sobre la vulneración del artículo 21 del Código Tributario y sobre la errada interpretación del vocablo antecedentes utilizado en la norma que se reprocha. A su vez, la fundamentación tampoco es plausible, toda vez que el actor hace un análisis parcial del numeral 11 en comento, en tanto omite señalar que el mismo otorga a los contribuyentes la posibilidad de soslayar la inadmisibilidad de la prueba cuando acreditan que no están obrando de mala fe. En segundo lugar, el servicio derechamente argumenta en orden a descartar la infracción del artículo 19 constitucional en sus números 3 y 26. Expone al efecto que no es efectivo que la norma otorgue al fiscalizador la facultad de decidir si se acompañaron o no todos los antecedentes solicitados en la licitación, puesto que la norma se enmarca dentro de la regulación de las reclamaciones tributarias y no dentro del procedimiento administrativo, de manera que se encuentra establecida para tener efecto en el procedimiento judicial. Se trataría entonces de una norma procesal para ser aplicada en sede jurisdiccional, por lo que el cumplimiento de los requisitos relacionados con la admisibilidad de la prueba debe ser evaluado por el Tribunal Tributario y Aduanero. Por otra parte, se explica que la norma reprochada no vulnera ni el derecho a la tutela judicial efectiva ni el derecho al debido proceso, pues, por una parte, no impide el acceso a la sede jurisdiccional y, por otra, establece limitaciones a la prueba que son racionales y justas y no obedecen a cuestiones arbitrarias. Por lo demás, como ha dicho este sentenciador, la Carta no prohíbe normas de ritualidad procesal, solo les exige que permitan la defensa y garanticen la racionalidad y justicia, misma que, en la especie, se manifiesta en la facultad de que la norma reprochada otorga al contribuyente en orden a alegar alguna razón que lo excuse de su cumplimiento. En esta misma línea de ideas,
el servicio expone que el objetivo de la limitación probatoria es incentivar la oportuna puesta a disposición del servicio de los documentos necesarios para fiscalizar la tributación de los contribuyentes y así evitar auditorías fallidas, por cuanto es de usanza común de contribuyentes de mala fe el ocultar los antecedentes durante la etapa de fiscalización para luego hacerlos aparecer en sede judicial, echando abajo todo lo obrado en el procedimiento administrativo con la grave eventualidad de no poder enmendar lo obrado por haberse cumplido los plazos de prescripción. Por lo demás, la norma no es extraña, indica el servicio, en nuestra legislación. Baste citar al efecto el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil. Finalmente, el ente fiscal agrega que en el procedimiento de reclamaciones la valoración de la prueba es conforme a las reglas de la sana crítica, de lo que se sigue que el requerente pudo haber acreditado su pretensión en base a otros antecedentes distintos a los que fueron declarados inadmisibles. Es cuanto puedo relatar, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Nos ha presentado la parte requirente, por lo tanto, alega por el Servicio de Impuestos Internos la abogada Bárbara Gracis, hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, su señoría. Con la venia de vuestra señoría excelentísima, vengo en alegar, solicitando desde ya que el requerimiento en examen sea desestimado, toda vez que la norma impugnada no vulnera las normas constitucionales que se han señalado como tal. Siendo así, su señoría excelentísima, quisiera solicitar, por tanto, que atendido que estamos frente a un caso donde hay un asunto de mera legalidad, un asunto de hecho y un asunto en el cual ya ha sido resuelto y por lo tanto conocido por los jueces de fondo, no estamos sino frente a un problema de interpretación que ha sido denunciado por el requirente frente a su señoría excelentísima. ¿Por qué señalamos esto, su señoría? Estamos frente a una supuesta infracción cometida en principio, según lo que establece el requirente, del artículo 132, inciso 11 del Código Tributario, que establece una sanción de orden más bien procesal. Y esta norma, que es de carácter ordenatorio litis, indica que para el caso en que el contribuyente no haya hecho aportación de los antecedentes necesarios para que el Servicio de Impuestos Internos haya conocido en sede administrativa de los antecedentes que le vaya a presentar para determinar en forma correcta la liquidación de los impuestos, si no son presentados cuando el servicio se los requiere a través de la citación pertinente, estos no pueden ser presentados a su vez en sede judicial y, por lo tanto, el Tribunal Tributario y Aduanero deberá prescindir de dichos antecedentes por no haber sido presentados en forma oportuna. ¿Y cuál es la razón de ser de esta norma? La historia de la Ley 20.322 nos señala cuál es el espíritu que hay detrás de esta redacción. En primer lugar, lo que se determinó en su momento fue lograr una debida consistencia entre el procedimiento administrativo que lleva a cabo el Servicio de Impuestos Internos al realizar una fiscalización y luego con la dictación del acto final, que para el caso concreto fue una liquidación de impuestos, y a su vez guardar consistencia con los antecedentes que pueda conocer el Tribunal Tributario y Aduanero, que en este caso sería a través de la reclamación de parte de las liquidaciones que emitió el servicio respecto a este contribuyente. En este sentido, para que la labor del Servicio de Impuestos Internos no sea en vano, se estableció esta norma que es esta sanción procesal. Vale decir, aquellos antecedentes que el servicio requirió oportunamente a través de la citación no puedan ser presentados nuevamente, porque de otra manera se alteraría lo que es el conocimiento de la determinación de los impuestos en su oportunidad y el Tribunal Tributario y Aduanero tendría que determinar nuevamente impuestos en base a lo que haya presentado el contribuyente. O bien dejaría sin efecto la liquidación, con lo cual obstaría al trabajo del Servicio de Impuestos Internos y, por lo tanto, empezaría bastante lo que es la labor encomendada por el legislador. De esta manera, su señoría excelentísima, se estableció esta norma que también ha sido conocida como el discovery. Otra razón por la cual el legislador quiso incluir esta norma dentro del procedimiento general de reclamación tiene que ver con la prescripción de las obligaciones tributarias.
Si el contribuyente no presenta los antecedentes en el momento preciso, vale decir, durante la fiscalización, y luego lo hace ante el Tribunal Tributario y Aduanero, se corre el riesgo que las obligaciones tributarias que el servicio haya determinado en su oportunidad sean dejadas sin efecto por el tribunal. Y desde ese punto de vista, siendo que los plazos de prescripción podrían estar corriendo, nos encontraríamos frente a situaciones en las cuales el contribuyente, no queriendo presentar dichos antecedentes en forma oportuna ante el Servicio de Impuestos Internos, solamente lo ha hecho en forma antojadiza frente al Tribunal Tributario y Aduanero. De esa manera, nuevamente nos enfrentaríamos a un problema en la realización de la labor fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos. No olvidemos, por lo demás, que estamos en un sistema autodeclarativo de impuestos. Por lo tanto, toda la información en la cual el contribuyente se basa para determinar sus impuestos a través de las declaraciones anuales o mensuales, como en este caso, porque estamos ante liquidaciones del impuesto al valor agregado, están en poder del contribuyente, sin perjuicio de la información que el servicio pueda tener en su poder a través de convenios que haya celebrado con otras instituciones y de otras fuentes de información, pero no es la totalidad de la información. Por lo tanto, siempre se va a requerir que al contribuyente que presente los antecedentes, que presente los libros contables y que presente sobre todo el respaldo de la documentación de dichos libros, que en este caso podrían ser, por ejemplo, las facturas. Si bien en el caso concreto el contribuyente habla y señala que él es un emisor electrónico, la verdad, su señoría excelentísima, que aún así este servicio no está en poder de la totalidad de la información. Y por eso es que para el caso concreto dictó la citación número 1 para el año 2015, en la cual requirió al contribuyente que presentara libros de compraventas para determinados años tributarios, así como la documentación tributaria de respaldo. Sin embargo, el contribuyente no presentó ninguna documentación, es más, no dio respuesta a la citación. Esta citación, que se notificó en enero del año 2015, se le dio el plazo de un mes, por lo tanto, vencía la primera quincena de febrero de ese mismo año el plazo para que el contribuyente se presentara, pero solamente lo hizo el 31 de marzo de dicho año. Y en esas circunstancias se acercó al servicio, solicitó que se le abriera un nuevo periodo para presentar la información y además manifestó su intención de presentar rectificaciones respecto a algunas declaraciones de impuestos. Sin embargo, el servicio, habiéndole concedido un nuevo plazo, el contribuyente no se presentó y no aportó nueva información. La única información que el servicio tenía en su poder, aparte de la que constaba en su base de datos, era aquella que el propio contribuyente le había suministrado en noviembre del 2014, dentro de la cual el servicio, habiéndole hecho un requerimiento de antecedentes distinto de la citación, pidió cierta información y el contribuyente la entregó en esa oportunidad. Sin embargo, respecto de la citación en sí, no dio ningún tipo de respuesta. Y aún pidiendo este periodo extraordinario, tampoco se acercó al servicio. ¿Cuándo recién lo hizo? Cuando el servicio, después de haber emitido las liquidaciones pertinentes, el contribuyente interpone un recurso de reposición administrativa y en ese entonces aporta alguna información y el servicio, revisando esta nueva información consistente en algunos libros y algunas facturas, da lugar en parte al requerimiento del contribuyente y reliquida ciertos actos que ya había emitido. De aquellos actos que no fueron reliquidados por el Servicio de Impuestos Internos, el requiriente viene a presentar el reclamo tributario, ¿ya? Y es en esa sede en la cual este Servicio de Impuestos Internos, al ver que solamente en esa instancia el requirente ha presentado la información que se le había solicitado en enero del 2015 a través de la citación, viene a ser presente la inadmisibilidad probatoria. Y lo que se le señala al Tribunal Tributario y Aduanero es que parte de la información que se está presentando por el requirente junto con el reclamo se había solicitado y no había sido aportada. El Tribunal Tributario y Aduanero, por lo tanto, al momento de fijar los puntos de prueba, fijó en el número 3 de su resolución
pertinente, fijó un punto especial de prueba para que el requirente, o en este caso reclamante, frente al Tribunal Tributario de Aduanero, probara que había estado en imposibilidad de acompañar en el momento oportuno, es decir, ante el Servicio de Impuestos Internos, la información que ahora estaba presentando ante el Tribunal Tributario. Sin embargo, el requirente, habiendo presentado ciertas pruebas, el Tribunal Tributario y Aduanero de Antofagasta estimó que no eran lo suficientemente idóneas para controvertir la presunción que establece, o mejor dicho, la sanción que establece la norma que está siendo impugnada. Toda vez que la presentación de pruebas, tales como la testimonial de un asistente del contribuyente que acudió ante el Servicio de Impuestos Internos, solamente reitera que presentó antecedentes ante el servicio en noviembre del 2014. Y además entrega unas actas de entrega que emitió el servicio, pero que el Tribunal Tributario estimó que no daban fe de la información que sí había sido entregada en forma oportuna. Teniendo en consideración dicha prueba, el juez de fondo estimó que, y haciendo las comparaciones debidas, señaló que en el caso concreto la admisibilidad probatoria debía darse lugar en parte. ¿Y esto por qué? Porque había parte de la información que presentó el contribuyente, que son unos libros de compras para el periodo 2013, que sí habían sido presentados ante el Tribunal Tributario y Aduanero y además habían sido presentados oportunamente ante el Servicio de Impuestos Internos. Y oportunamente estamos hablando de noviembre del 2014. Nuevamente, no con ocasión de la citación, sino con una ocasión anterior. Por lo tanto, estimando que esa información ya estaba en poder del Servicio de Impuestos Internos, consideró que sí debía estimarse y, por lo tanto, toda la otra información debía sacarse del proceso y no tenerse en consideración al momento de fallar. Fue así como como el Tribunal de Primera Instancia determinó finalmente respecto del asunto de fondo que daba lugar en parte a la reclamación y, por lo tanto, procedía a reliquidar 2 liquidaciones concernientes al año tributario 2013. Ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta, el requirente vuelve a señalar, que estamos frente a una situación en la cual él ha presentado toda la documentación pertinente. Sin embargo, este servicio nuevamente insiste en que dicha situación no es así y, por lo tanto, los jueces de fondo, al revisar los antecedentes, estiman que en este caso el propio contribuyente se ha puesto en una situación de orfandad probatoria, toda vez que, teniendo la posibilidad de haber probado que tuvo un impedimento para haber presentado la información oportunamente, no lo hizo. Por lo tanto, su propia negligencia lo ha hecho víctima de la sanción procesal que contempla la norma del artículo 132, inciso 11 del Código Tributario. Y esta misma argumentación ha sido la que el requirente ha repetido ante la Excelentísima Corte Suprema. Ahora bien, habiendo revisado ya cuáles han sido los hechos del caso concreto, este servicio no puede comprender cabalmente cuáles han sido las infracciones constitucionales que el requirente ha señalado que han sido vulneradas. De esta manera, cuando el requirente invoca que se ha infringido el artículo 19, número 3 de la Carta Fundamental, particularmente respecto de la tutela judicial, no es posible comprender cuál es el sentido que el requirente le ha dado a dicha vulneración. En primer lugar, porque no ha sido muy concreto al expresarlo. Si se puede observar el requerimiento, se puede advertir un cierto desorden en la presentación de las vulneraciones, toda vez que en algunos casos señala que se ha vulnerado el numeral en su integridad, en otras ocasiones señala algunos incisos. Ahora, respecto de la institución de la tutela judicial, la única manera en la cual podría tener aplicación la norma en comento es en un proceso de reclamo tributario. Por lo tanto, sí o sí, el contribuyente, ahora requirente,
ha hecho uso del acceso a la judicatura para poder resolver el conflicto, que en este momento está pendiente ante la Corte Suprema. Desde ese punto de vista no se puede advertir cuál ha sido el impedimento que él ha tenido para acceder a los tribunales. Y solamente se puede comentar que el impedimento que él ha observado tiene que ver con esta sanción procesal. Sin embargo, Su Señoría Excelentísima, cabe recordar que el contribuyente en sede del Tribunal Tributario de Aduanero obtuvo una sentencia que le fue favorable en parte, toda vez que se liquidó, y eso viene a constatar, por ende, que sí tuvo acceso a esta tutela a la judicatura, al conocimiento del caso por la judicatura, y además se le ha aplicado debidamente todas las normas que rigen la tutela judicial. Ahora bien, respecto del debido proceso, la limitación como tal tiene carácter de racional y justa, no es una limitación arbitraria. Como le expliqué al principio de la presentación, estamos frente a una norma que el legislador, cuando la estableció dentro del ordenamiento jurídico a través de la Ley 20.322, pensó en dos situaciones. Primero, guardar la consistencia entre el procedimiento administrativo y luego judicial, y luego resguardar la prescripción de las obligaciones tributarias que pudieran estar determinadas por el Servicio de Impuestos Internos. De esta manera aparece que la sanción impuesta por que está resguardada por este artículo es en realidad una limitación de carácter racional, justa, y no tiene ninguna característica de arbitrariedad. Es más, en la parte que el requirente no reclamó o no pidió el requerimiento o el pronunciamiento de este tribunal, que es la segunda parte del inciso 11º, donde se señala que el reclamante siempre podrá probar que no acompañó la documentación en el plazo señalado por las causas que no le hayan sido imputables, e incluyendo el caso de haber solicitado el servicio prórroga del plazo original para contestar la referida citación y ella no fue concedida o no lo fue por un plazo inferior al solicitado, estamos frente a una concesión que hace el legislador respecto de esta sanción para cuando el contribuyente, habiéndose visto impedido de presentar oportunamente la documentación por un caso por una causal que no le sea imputable, se le da esa oportunidad. Sin embargo, como ya hemos podido apreciar, el propio contribuyente, en un acto de negligencia que reiteró tanto en sede administrativa como en sede jurisdiccional, no dio razón de alguna causal externa. Solamente se limitó a decir, tanto ante el Tribunal Tributario y Aduanero como también lo ha reiterado ante Su Señoría Excelentísima, que dicha causal sería un impedimento de orden tecnológico que no le habría permitido entregar la información de carácter contable que respaldaría las declaraciones de impuestos que determinó su oportunidad y que han sido impugnadas por el Servicio de Impuestos Internos. Sin embargo, esta omisión que ha hecho el requirente Su Señoría Excelentísima es necesario resaltar en este análisis, porque viene a demostrar el manejo antojadizo que se ha hecho respecto de la denuncia que se está conociendo en este momento ante Su Señoría Excelentísima. Acá no hay una norma que impida al contribuyente dar el debido, acreditar en forma debida que no le ha impedido, disculpe, demostrar que no ha podido acompañar en forma oportuna en sede administrativa o en sede jurisdiccional la tenencia de dicha información. Esa información que le permitiría, de haber sido presentada en forma oportuna, que le permitiría haber desestimado las impugnaciones del Servicio de Impuestos Internos. Siendo así, Su Señoría Excelentísima, no se puede advertir cuál es el motivo por el cual el requerimiento de autos ha señalado que existen dos vulneraciones constitucionales cometidas por la aplicación del artículo 132, particularmente de su inciso 11º del Código Tributario. No es posible advertirlo, Su Señoría Excelentísima, por las razones que ya he comentado. Aún así, es
del caso recordar que este tipo de alegaciones no es la primera vez que han sido conocidas por su señoría excelentísima. Existe la causa Rol 2279 del año 2012, donde otro contribuyente interpuso las mismas alegaciones respecto de la misma norma y señalando las mismas vulneraciones constitucionales. Y en dicha oportunidad, su señoría excelentísima señaló que no se merecía ningún reproche hacia dicha norma. Por lo tanto, se rechazaba el requerimiento con costas. Y desde ese punto de vista, teniendo presente que el requerimiento en cuestión se basa prácticamente en el requerimiento conocido en una oportunidad anterior, este servicio viene a solicitar desde ya que el requerimiento sea desestimado, su señoría excelentísima, toda vez que esta norma no es la primera vez que ha sido conocida por su señoría, toda vez que esta norma ya ha sido desestimada su inconstitucionalidad en una oportunidad anterior, toda vez que esta norma no ha infringido ninguna norma constitucional. De esta manera, su señoría excelentísima, solicito en representación del Servicio de Impuestos Internos que el requerimiento de autos sea desestimado. Eso es todo, su señoría. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Concluye entonces la vista de la causa.